Hola, bienvenidos de nuevo al curso. Vamos a aprender en este capítulo cómo instalar Oracle 18c en Linux. En primer lugar, lo importante es que seamos root, ya que los procesos necesarios para hacer la instalación de Linux van a modificar determinadas carpetas y ficheros del sistema y por lo tanto tenemos que ser root o bien con un usuario que tengamos permiso de sudo, ¿vale? Para poder ejecutar comandos de superusuario. Bueno, la instalación se hace en varios pasos. Es muy parecida a la de la 11G, pero con algunas diferencias. En primer lugar, tenemos que poner este comando, que parece así una cosa terrorífica, pero en realidad lo único que hace es descargarse, ¿vale? Digamos, unos paquetes necesarios para preparar el CentOS para la instalación del Oracle 18. Tenéis el enlace dentro de la documentación que acompaña este capítulo. Es decir, no hace falta que lo copiéis ahora, sino lo podéis copiar y pegar de ese documento, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que damos esto, no debería tardar demasiado, porque lo único que hace realmente, como os comento, es descargar pues unos pequeños componentes para poder realizar la instalación posterior del Oracle 18. Bueno, yo ya tengo aquí descargado el Oracle 18. Este es el paquete que, digamos, ha descargado el Oracle Database Preinstall 18 RPM, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que ha instalado, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de instalarlo, pues siguiendo el resto de los. En primer lugar, vamos a hacer un yum install de este paquete que acabamos de descargar de la página de Oracle. ¿Vale? Veis que es muy sencillo, pongo yum install y luego el nombre del paquete, y si todo es correcto, lo que va a hacer es instalar, pues como os comentaba, pues una serie de componentes necesarios. Por ejemplo, si no encuentra determinadas librerías de compilación o si no encuentra el compilador. De hecho, es posible que no os descargue tantos paquetes como a mí si vosotros ya tenéis alguna de estas librerías dentro del sistema. De hecho, incluso es posible que os diga que no necesita descargar absolutamente nada. Yo, como este CentOS es un CentOS recién instalado, pues como veis, ha tenido que descargarse bastantes cosas. Y luego ya podemos hacer un yum install de lo que es la base de datos. ¿De acuerdo? Vemos aquí Oracle Database XE, que es el que hemos descargado con anterioridad. ¿Vale? Bueno, lo que va a hacer ahora es comprobar que todavía no tiene nada pendiente, digamos, de instalar o alguna dependencia que todavía no haya podido descargar, y en principio, una vez que tengamos hecho esto, se instalará todos los binarios de Oracle 18. El proceso puede tardar un rato, puede tardar un poco, dependerá un poco de vuestra máquina, del número de procesadores y del disco duro que tengáis, pero en cualquier caso no va a ser un proceso especialmente rápido, ¿de acuerdo? Bueno, veis que nos dice que va a necesitar aproximadamente unos 5,2 gigas para poder hacer y terminar la instalación. Entonces le vamos a decir que sí. Aquí ya veis que no es una base de datos tan pequeña como era la versión 11G y que va a tardar un poquito más en instalarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a dejar que termine el proceso para no estar aquí durante el proceso de instalación con el vídeo activo, porque veis que va a un paso relativamente lento en principio, pero es por el tamaño, no es por otro motivo. ¿De acuerdo? Entonces nada, le tenéis que dejar terminar y en cuanto termine, seguimos con el vídeo. Bueno, vemos que en mi caso ya ha terminado, después de un rato, como comentaba, nos indica que se ha instalado satisfactoriamente y ahora, una vez que ya lo tenemos, hay que instalar la base de datos, crear la base de datos, porque lo que acabamos de hacer ahora básicamente es instalar el software. Bueno, para instalar la base de datos, como nos comenta, como root, tenemos que ejecutar este fichero que se encuentra en este directorio, en /etc/initd, y es el Oracle XE18C configure. ¿De acuerdo? De hecho, se pueden configurar algunos parámetros aquí, dentro de este fichero de configuración, algo que no existía en la versión anterior, pero bueno, para el curso la verdad es que no necesitamos tocar nada. Entonces, lo mejor es que copiemos todo este comando, que al final lo que hace es ejecutar, digamos, el software con la opción configure, y esto nos va a permitir configurar nuestra base de datos. Lo primero que nos va a pedir es la contraseña para los administradores de la base de datos, sys, system, etcétera. La ponemos, nos la va a preguntar de nuevo para confirmarla, va a configurar el Oracle Listener y a partir de aquí va a empezar también a instalar y configurar la base de datos. Es un proceso
que también va a tardar bastante, puesto que tiene que crear todos los ficheros, configurarlos, arrancar la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, recomiendo que, al igual que habéis hecho con la instalación de los binarios, pues hay que esperar un rato hasta que termine. ¿De acuerdo? Voy a cortar el vídeo y lo continúo cuando hayamos terminado. Bueno, como vemos aquí, ya ha terminado, después de haber hecho la instalación. Nos da la información de la base de datos global, que se llama XE, como en la versión 11, pero la 18 tiene una característica de la versión 12, que son las Pluggable Database. Databases, digamos, de tipo multitenant o de tipo container, donde nos da la información de cómo podemos conectarnos a ellas a través de XEPDB1. En el próximo capítulo, que vamos a ver la instalación de SQL Developer, veremos también cómo podemos conectarnos a esta base de datos que acabamos de instalar. ¿De acuerdo? Vemos que también puedo hacerlo a través del Enterprise Manager, aunque esto es un componente, un producto que no vamos a ver durante este curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, os espero en el próximo vídeo.